Saludos amigos cinéfilos, vamos a hablar de la película Amarcord de Federico Fellini. Amarcord fue estrenada en el Festival de Cannes de 1973 y con la película Fellini ganó su cuarto Oscar, pero también le supuso su último éxito comercial, un cineasta con un istmo propio que fue capaz de crear un estilo cinematográfico único, definido con el nombre de felliniano. Uno de los detalles a tener en cuenta es la participación del director de fotografía Giuseppe Rotunno o del músico Nino Rota e incluso de Franco Cristaldi. Se trata de uno de los más grandes productores del cine italiano que trabajó junto a directores como Visconti, Giuseppe Tornatore o Fellini y que tiene entre su haber grandes superproducciones como Cinema Paradiso o El nombre de la rosa. Amarcord nos cuenta la historia de una pequeña ciudad de provincia italiana durante la década de los años 30. El argumento se desarrolla en el pueblo ficticio del Borgo, que no es otro que la ciudad natal de Fellini, Rimini. El guión lo escribió el propio Fellini junto al poeta Tonino Guerra, que nació en Rimini el mismo año que el director, pero no puede considerarse autobiográfico. Por ejemplo, la pintoresca familia que nos sirve de guía en la historia está basada en la de un amigo de la infancia, mientras que otros detalles están tomados de la propia ciudad de Rimini, como el personaje de la Gradisca, inspirada en el mito erótico local. Con la apariencia de una película costumbrista italiana adquiere pronto la dimensión de la característica farsa de Fellini. Entonces, se irán sucediendo los acontecimientos de forma episódica, como si de las anécdotas que se cuentan en la mesa se tratase. Las escenas van sucediéndose en la película, se pasa de una situación hilarante a otra patética, de una colectiva a otra individual. Y los personajes van apareciendo paulatinamente en la pantalla. Son los personajes que pueblan sus historias los más característicos de sus películas, encontrando en Amarcord un catálogo definitorio en toda regla, la mítica estanquera que ayuda a descubrir la sexualidad de Tita. Ven aquí, tú también eres muy guapo. Anda. Los profesores maniáticos y pintorescos, Lo universal en cuanto a espíritu se encarna en el Estado y no puede hacerse realidad en la... ¿Dónde se retira Tiberio cuando deja las riendas del Estado? Pesonton. Ise marpsamen posin. Keili oeinimen. la Gradisca, sexy y romántica a la par, convertida en el objeto de deseo de jóvenes y mayores, con esa secuencia en la que mantiene un encuentro con el sultán en el lujoso hotel. Para hablar durante la noche, tomando un café con leche. Y de vez en cuando hacer el amor, porque cuando hay que hacerlo se hace. Más importante que el amor son los sentimientos. Y yo tengo tantos sentimientos dentro de mí. Como también están geniales los secundarios pintorescos de Amarcord, como el motorista que nunca vemos apearse de su moto, o ese ciego que siempre va tocando el acordeón y que tiene como momento sublime cuando llora ante el transatlántico Rex. La coralidad de la película resquebraja la continuidad de la narración. De hecho, Amarcord no tiene un hilo narrativo clásico y es difícil reconocer el planteamiento, nudo y desenlace, para lo que existe una división temporal siguiendo las 4 estaciones. La película arranca en un día soleado de primavera en donde sobrevuelan los Milanos que tanta gracia hacen los personajes que van apareciendo en la pantalla, mientras que doblan las campanas de la iglesia. Los vilanos coinciden en nuestro pueblo con la primavera. Son unos vilanos errantes que vagan. Vagan por aquí y vagan por allá. Revolotean, revolotean, revolotean. Vagan, vagan, vagan.
El tiempo es un elemento básico de la construcción narrativa de la película. Todo lo que vemos en ella está incluido en el ciclo de las 4 estaciones, concretamente de primavera a primavera. En el año en el que transcurre la historia suceden diversos acontecimientos, o cual más pintoresco. El paso del transatlántico Rex, la marcha fascista coincidiendo con una festividad nacional o la celebración de una boda. Otros son sucesos recordados por el abogado, el cronista local, como la visita del sultán turco con su harén en el lujoso hotel que recuerda al Hotel del Lido de Venecia. El harén, como fantasía de uno de los habitantes del pueblo, recuerda a ese grupo de mujeres que aparecían junto al personaje de Marcello Mastroianni en 8 y medio. Su cine no suele dejar indiferente a nadie, o lo amas o lo odias. Es irreverente, poético y carnavalesco, por lo que no faltan los personajes pintorescos o los detalles delirantes como el monumento floral a Mussolini que se pone a hablar. Joven italiana, Tina Cordini, ¿quieres por esposo al barguantista aquí presente, Ciccio Marconi? François Truffaut amaba la literatura y el cine porque prefería los reflejos de la vida a la vida misma. En el caso de Fellini, este parece regalarnos una visión deformada de la realidad un tanto carnavalesca. El director italiano no diferenciaba fronteras entre la realidad y la ficción. Ese hombre es un embustero nato. Se inventa una detrás de otra. Una escena clave para entender su estilo cinematográfico es aquella en la que se produce la salida colectiva en barcas para ver el gran transatlántico Rex. En la noche, el padre de Tita medita en voz alta sobre la grandeza del universo y sobre el arquitecto que lo formó. Habría que recordar que él es constructor. Yo me pregunto cómo demonios se puede sostener toda esa bola allá arriba. Porque para nosotros aquí abajo es la más de fácil. Hay que hacer una casa. Bueno, pues se coge cemento, unos quintales de ladrillos, pero allá arriba, madre mía, ¿dónde pone los cimientos allá arriba? Entonces, el mar real se transforma en otro artificial de plástico, cuando de noche un chico descubre la aparición del gran barco entre la espesa niebla. ¡Papá! ¡Papá! ¡El Rex! ¡El Rex! ¡Eh! Este detalle recuerda a la película Y la nave va del propio Fellini 10 años más tarde, en la que disfraza la realidad transformándola en algo mucho más artificial y por tanto espectacular. En esta aparecía un personaje llamado Orlando que se convertía en el hilo conductor de la historia, apareciendo ante las cámaras y ante el espectador como narrador. Stravolto e voglioso. De la misma manera, en Amacor será Tita ya adulto quien se sitúe frente a la cámara para guiarnos por las calles y los lugares que la película visita. Pero a diferencia de Orlando, al narrador de Amacor le interrumpen constantemente. A mayor hay utensilios de piedra. Un saludo, señor abogado. A sus pies, que pertenecen a la prehistoria. Yo mismo he descubierto algunos fósiles antiquísimos en las grutas de los condes de Lovignano. Daremos como fecha válida la del 268 a.C., cuando se convirtió en colonia romana y punto de nacimiento de la Vía Emilia. ¡Abogado! Todo ello hace que la película cuente con una serie de secuencias memorables. La nevada en la ciudad costera con la presencia casi fantasmal de un pavo real. Toma plumaje. O el abuelo que perdido en la niebla al lado de su casa cree haber muerto. Si la muerte es así, no es muy apetecible.
La visita familiar a la casa de campo con unos parientes que habían salido del manicomio para la ocasión. Uno de ellos se subiría a un árbol y gritaría desesperadamente: ¡Quiero una mujer! ¡Quiero una mujer! ¡Quiero una mujer! También genial la secuencia que cierra la película con la boda de la Gradisca, en la que los personajes se despiden de nosotros mirando a cámara. ¡Adiós, adiós! ¡No te secas, adiós! ¡Adiós! He comido 3 platos de sopa. 2...